¿Sabías que, en la mayoría de los casos, el miedo no tiene un fundamento real? El miedo, esa sensación incómoda que se asoma en los momentos de incertidumbre, puede llegar a ser una de las emociones más poderosas que experimentamos en nuestras vidas. Es como un freno invisible que se activa cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas o desafiantes. Nos paraliza, nos hace cuestionar nuestras decisiones, y más a menudo de lo que nos gustaría, nos impide avanzar hacia lo que realmente queremos lograr. El miedo se presenta de muchas formas. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio o incluso al éxito. La verdad es que muchas veces lo que tememos no es lo que realmente está por suceder, sino lo que nuestra mente crea a partir de nuestras inseguridades y experiencias pasadas. Imaginamos escenarios catastróficos que nunca ocurren, y antes de dar siquiera un paso hacia lo que deseamos, nos encontramos atrapados por las cadenas del miedo. Este sentimiento se convierte en una barrera invisible que nos limita, que nos hace quedarnos en nuestra zona de confort, evitando tomar riesgos y enfrentar lo desconocido. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo fundamental. El miedo no tiene el poder real de detenerte, a menos que tú se lo des. Cuando entendemos esto, comenzamos a tomar el control de nuestra vida. El miedo es simplemente una respuesta emocional que surge en nuestro interior, y como tal, tiene una solución. La solución no está en esperar que el miedo desaparezca, sino en aprender a enfrentarlo, a desafiarlo y, sobre todo, a no permitir que controle nuestras acciones. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué el miedo tiene tanto poder sobre ti? Muchas veces es el miedo al qué dirán, o el miedo a no ser suficiente lo que nos detiene. Pero la realidad es que los miedos que creamos en nuestra mente solo existen en la medida en que les damos cabida. Si te detienes a observar más de cerca, te darás cuenta de que la mayoría de las veces, esos miedos son simplemente suposiciones que nunca se materializan. Ahora, esto no significa que el miedo sea una emoción negativa por completo. El miedo, en su forma más básica, cumple una función protectora. Nos alerta cuando estamos en peligro o cuando nos enfrentamos a situaciones potencialmente dañinas. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en una barrera que nos impide avanzar hacia nuestros sueños y metas, se transforma en un obstáculo que debemos superar. Aquí es donde entra el poder de la acción y la mentalidad. El primer paso para superar cualquier miedo es aceptar que, aunque es natural sentirlo, no tenemos que dejar que nos controle. La vida está llena de incertidumbres, pero si dejamos que el miedo nos detenga en cada paso que damos, nunca alcanzaremos lo que realmente deseamos. La acción valiente, aunque temblorosa, es lo que permite que el miedo pierda su poder. Además, cambiar la forma en que percibimos el miedo puede ser liberador. En lugar de verlo como algo negativo, podemos verlo como una señal de que estamos creciendo, de que estamos desafiando nuestros límites. Cada vez que enfrentamos un miedo y damos un paso hacia lo desconocido, nos acercamos más a la persona que estamos destinados a ser. Es en esos momentos cuando, irónicamente, descubrimos que el miedo no es tan aterrador como pensábamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a superar esos miedos que nos limitan? La clave está en la acción y la mentalidad. Primero, debes tomar conciencia de que el miedo es una emoción, no una verdad absoluta. Reconocer que tus temores son solo pensamientos que puedes desafiar es el primer paso para tomar el control. Segundo, comienza a actuar, a pesar del miedo. Da pequeños pasos hacia lo que deseas, y con cada paso que tomes descubrirás que el miedo disminuye. Al final no será el miedo lo que te define, sino tu capacidad de avanzar a pesar de él. Recuerda que el miedo es una emoción temporal. Puede parecer abrumador en el momento, pero tiene una vida útil muy corta cuando lo enfrentas de manera consciente. Así que, la próxima vez que sientas miedo, no huyas de él. Enfréntalo con valentía y ve cómo comienza a desvanecerse. El miedo no tiene el poder de detenerte, a menos que tú se lo des. Toma control de tu vida y avanza hacia tus sueños, porque el único límite real es el que tú mismo aceptas.
Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir puede ser la clave para liberar todo tu potencial. Si alguna vez has sentido que el miedo te ha detenido, ahora es el momento perfecto para superarlo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este. El miedo, esa emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, es completamente natural. Es parte de nuestra condición humana, una respuesta instintiva que hemos heredado a lo largo de la evolución para protegernos de peligros inminentes. Sin embargo, a pesar de que es una respuesta biológica útil en situaciones de peligro real, el miedo también puede convertirse en uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al tratar de alcanzar nuestros sueños y objetivos. Muchos de nosotros vivimos con miedo, aunque no siempre somos conscientes de ello. Tememos lo desconocido, aquello que no podemos controlar, y lo que creemos que podría salir mal. El miedo se disfraza de muchas formas. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a que nuestras expectativas no se cumplan. Nos llena de inseguridad y nos hace dudar de nuestras capacidades y habilidades. Es común que, al enfrentarnos a una nueva oportunidad o desafío, el miedo se haga presente, intentando disuadirnos de dar el siguiente paso. Nos dice que no estamos preparados, que es más seguro quedarnos en nuestra zona de confort, que es mejor no arriesgarse. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos recordar. El miedo solo tiene el poder que le damos. Es una emoción que existe en nuestra mente, no en el mundo exterior. Es el resultado de nuestras propias percepciones, nuestras creencias limitantes y las historias que nos contamos a nosotros mismos. El miedo no es una verdad absoluta, sino una interpretación personal de una situación incierta. La clave para superar el miedo radica en darnos cuenta de que, al darle tanto poder, lo estamos permitiendo controlar nuestras acciones y decisiones. Lo que muchas veces no vemos es que el miedo, lejos de ser un obstáculo infranqueable, es simplemente una señal de que estamos a punto de salir de nuestra zona de confort, de que estamos a punto de crecer, de evolucionar. El miedo se presenta cuando estamos al borde de algo nuevo, algo que nos desafía a expandir nuestros límites. Es una reacción normal, pero no tiene que gobernar nuestra vida. El miedo nos dice que algo importante está en juego, pero también nos da la oportunidad de decidir cómo vamos a responder a él. En lugar de dejarnos paralizar, podemos elegir enfrentar el miedo, tomarlo de la mano y avanzar hacia lo que realmente deseamos. La mayoría de las veces, el miedo está basado en pensamientos futuros de lo que podría salir mal, pero rara vez se basa en hechos concretos. El futuro es incierto, y la mayoría de las cosas que tememos nunca suceden. Sin embargo, si nos dejamos gobernar por ese miedo, nos perdemos de las posibilidades que están frente a nosotros. Al tomar conciencia de que el miedo es solo una emoción y no una verdad absoluta, podemos empezar a cambiar nuestra relación con él. En lugar de verlo como un enemigo, podemos aprender a verlo como un compañero en el camino hacia nuestro crecimiento personal. El miedo no desaparece de inmediato, pero con cada paso que damos a pesar de él, nos damos cuenta de que no tiene el control que creíamos que tenía. Cada vez que actuamos a pesar del miedo, adquirimos más confianza en nosotros mismos, y la próxima vez que nos enfrentemos a un desafío, el miedo será más pequeño. Superar el miedo no significa que dejemos de sentirlo, sino que aprendemos a vivir con él sin que nos paralice. Nos damos permiso para avanzar, incluso cuando sentimos temor, sabiendo que cada paso nos acerca más a nuestros sueños. Recuerda que lo más grande de tu vida puede estar al otro lado del miedo, y que es en esos momentos de valentía, cuando nos arriesgamos a dar el paso hacia lo desconocido, cuando realmente descubrimos lo que somos capaces de hacer. No permitas que el miedo te impida tomar decisiones que pueden cambiar tu vida. No dejes que te limite. Tienes dentro de ti todo lo necesario para superar esos temores, y lo único que necesitas hacer es actuar. Con cada acción, por pequeña que sea, el miedo se desvanecerá,
y descubrirás que lo que antes parecía una barrera infranqueable es solo un paso más en tu camino hacia el éxito. Uno de los mayores errores que cometemos a lo largo de nuestras vidas es permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. Es fácil dejar que esa sensación de inseguridad, de no saber si somos lo suficientemente buenos o capaces, se convierta en el factor decisivo a la hora de tomar decisiones importantes. ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades, esas que, en el fondo, sabías que podrían haberte acercado a algo más grande, porque el miedo te detuvo? Tal vez fue miedo de fracasar, de que las cosas no salieran como esperabas, o incluso miedo al rechazo. Pero lo más importante es reconocer que el miedo, aunque es una emoción completamente natural, no es un reflejo de nuestra verdadera capacidad. El miedo no es una señal de que no eres capaz, sino precisamente todo lo contrario. Es una señal de que estás a punto de enfrentar algo nuevo, algo que tiene el poder de transformarte. Lo que realmente sucede es que el miedo a menudo aparece cuando nos encontramos en la antesala de algo importante, algo que tiene el potencial de cambiar nuestra vida de manera significativa. Nos enfrenta a lo desconocido, a lo incierto, y es en esos momentos cuando nuestra mente tiende a activarse con pensamientos negativos, imaginando todos los peores escenarios posibles. Sin embargo, es crucial entender que el miedo no tiene que ser un obstáculo. De hecho, podría ser una señal de que estamos en el camino correcto. Cuando sentimos miedo, significa que estamos a punto de salir de nuestra zona de confort, de enfrentarnos a algo que nos desafía. Y ese es precisamente el terreno en el que ocurre el crecimiento personal. La vida no se encuentra en la comodidad, sino en la acción valiente, en dar esos pasos, aunque sean pequeños, a pesar de la incertidumbre. En muchos casos, el miedo actúa como un freno, limitando nuestras posibilidades y paralizando nuestro potencial. Nos hace creer que no estamos preparados, que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos el éxito. Pero si nos detenemos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos superado desafíos en el pasado? ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones difíciles y, al final, nos hemos dado cuenta de que fuimos más fuertes de lo que pensábamos? El miedo es una emoción transitoria, y aunque puede ser incómoda, nunca define nuestra capacidad. La capacidad de tomar decisiones valientes, de avanzar a pesar de los miedos, es lo que realmente nos define. En lugar de ver el miedo como algo negativo, podemos aprender a verlo como una oportunidad para desafiar nuestras creencias limitantes. Cada vez que tomamos una decisión valiente, incluso cuando el miedo nos acompaña, damos un paso más hacia nuestra evolución. La vida está llena de oportunidades, pero esas oportunidades rara vez llegan acompañadas de seguridad total. Si siempre esperamos el momento perfecto, cuando el miedo haya desaparecido por completo, es posible que nunca actuemos. El momento perfecto no existe, y el miedo, en lugar de ser una señal de que debemos huir, debe ser una señal de que estamos listos para avanzar. Es importante recordar que el fracaso no es algo que debamos temer, sino una parte integral del proceso de crecimiento. Fracasar no significa que no somos lo suficientemente buenos, sino que estamos aprendiendo. Cada fracaso nos acerca más al éxito, porque nos enseña lecciones valiosas sobre lo que funciona y lo que no. Si dejas que el miedo te controle, perderás la oportunidad de aprender, crecer y alcanzar el éxito. La próxima vez que el miedo surja en tu vida, en lugar de huir de él, haz una pausa y pregúntate, ¿qué es lo que realmente temo? ¿Qué es lo peor que podría suceder? A menudo descubrirás que las consecuencias que tememos son mucho menos graves de lo que imaginamos. Además, incluso si las cosas no salen como planeamos, lo más valioso de todo es la experiencia adquirida, las lecciones aprendidas y la fuerza interior que desarrollamos al enfrentarlo. Recuerda, el miedo no define quién eres, pero tus decisiones, tu valentía para actuar a pesar de él, sí lo hacen. La próxima vez que enfrentes una oportunidad y sientas miedo, recuerda que ese miedo solo significa que estás a punto de cruzar un umbral
hacia un nuevo nivel de crecimiento. No dejes que el miedo se convierta en tu límite. Deja que sea el impulso que te lleve hacia adelante, hacia el lugar donde tus sueños realmente pueden hacerse realidad. Imagina por un momento que cada vez que sientas miedo, en lugar de paralizarte, decides tomar acción. El miedo es una emoción natural, pero la diferencia entre aquellos que alcanzan sus sueños y aquellos que se quedan en el camino está en cómo respondemos a esa emoción. Si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago antes de hacer algo que te desafía, sabes lo abrumador que puede ser. Sin embargo, ¿y si te dijera que el verdadero poder está en hacer precisamente lo que más temes? ¿Qué pasaría si, en lugar de permitir que el miedo te controle, eliges usarlo como una señal de que es momento de actuar? Por ejemplo, imagina que temes hablar en público. Puede ser que tu corazón comience a latir rápidamente, que tus manos suden, y que la idea de ser observado por los demás te genere ansiedad. El miedo a ser juzgado, a cometer un error, a no ser lo suficientemente bueno, es algo que todos hemos experimentado. Pero, en lugar de huir de la situación o dejar que esa sensación te paralice, decides actuar. Practicas tu discurso una y otra vez, enfrentas la incomodidad y te preparas para dar lo mejor de ti. En lugar de imaginar el peor escenario, te concentras en cómo puedes mejorar, en cómo puedes crecer. A medida que lo haces, te das cuenta de que cada vez te sientes más seguro. El miedo, que inicialmente parecía tan abrumador, comienza a perder su poder sobre ti. Ahora, imagina que te enfrentas al miedo de emprender un nuevo proyecto. Quizás tengas dudas sobre si es el momento adecuado, sobre si tu idea será bien recibida, o si serás capaz de manejar todos los desafíos que vendrán. La zona de confort parece un lugar mucho más seguro, y la idea de lanzarte a lo desconocido te llena de incertidumbre. Sin embargo, decides dar el primer paso, aunque sea pequeño. En lugar de esperar a tener todo resuelto o a sentirte completamente preparado, decides avanzar con lo que tienes. Puede ser algo tan sencillo como hacer una investigación inicial, escribir el primer borrador de tu plan o hablar con alguien que te inspire. Ese primer paso, aunque parece minúsculo, es el inicio de una serie de acciones que te llevará más cerca de tu objetivo. La clave aquí no es que el miedo desaparezca de inmediato, sino que, al tomar acción, comienzas a desarmarlo. Cada vez que tomas una decisión valiente, incluso en presencia del miedo, estás demostrando a tu mente que tienes el control, que el miedo no es el factor decisivo en tu vida. A medida que sigues tomando acción, el miedo comienza a disminuir porque tu confianza crece. Te das cuenta de que, aunque no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar cómo respondes a las situaciones que enfrentas. Lo que realmente marca la diferencia es la decisión de actuar a pesar del miedo. Si decides actuar en lugar de paralizarte, te estás entrenando para ser más fuerte y más capaz. Cuanto más enfrentes tus miedos, más fácil será enfrentarlos la próxima vez. La práctica de la valentía se convierte en un hábito, y lo que una vez fue aterrador, comienza a sentirse más manejable. Este proceso de actuar frente al miedo te permite ver el mundo de una manera diferente. Ya no estás limitado por las barreras que antes te ponía el miedo, sino que eres capaz de ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Piensa en todos los momentos de tu vida en los que el miedo te impidió avanzar. ¿Qué oportunidades perdiste? ¿Qué sueños dejaste de lado? Ahora, imagina un futuro en el que en lugar de permitir que el miedo te frene, decides enfrentarlo con valentía. ¿Qué nuevas puertas se abrirían para ti? ¿Qué cosas increíbles serías capaz de lograr? Cada acción valiente te acerca a una vida sin límites, una vida en la que te atreves a perseguir tus sueños, sin que el miedo sea un obstáculo insuperable. Recuerda, el miedo no es el enemigo, sino una señal de que estás cerca de algo importante. Cada vez que sientas miedo, en lugar de paralizarte, usa esa emoción como una invitación a actuar. Cada paso que des hacia lo que temes será una victoria, y esa victoria te dará la confianza para enfrentar nuevos desafíos.
Así que, la próxima vez que el miedo llegue a tu vida, no lo veas como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento. Decide actuar y descubrirás que los límites que creías tener son mucho más flexibles de lo que pensabas. Un ejemplo claro de cómo el miedo al fracaso puede ser transformado en una poderosa herramienta para el éxito lo encontramos en la vida de Oprah Winfrey. La historia de Oprah es un testimonio de resiliencia, determinación y valentía, cualidades que la han llevado a ser una de las figuras más influyentes y admiradas del mundo. Sin embargo, no siempre fue así. En sus primeros años, Oprah enfrentó una serie de obstáculos que habrían derrumbado a muchas personas. Nació en circunstancias difíciles, fue víctima de abusos y luchó contra la pobreza. Pero a pesar de todo, su deseo de superación nunca se apagó, y su miedo al fracaso, lejos de detenerla, la impulsó a seguir adelante. Oprah misma ha compartido en varias ocasiones cómo el miedo al fracaso estuvo presente en su vida, especialmente en sus primeros años de carrera. Antes de convertirse en la poderosa mujer que conocemos hoy, pasó por innumerables fracasos. En un momento, su programa de televisión fue cancelado y su carrera en los medios parecía estar destinada a la mediocridad. En lugar de rendirse, Oprah se levantó, aprendió de esos fracasos y los utilizó como peldaños para llegar más alto. Ella misma dijo: "Lo que más me asustaba era el fracaso, pero lo que aprendí es que el fracaso es solo una lección en el camino hacia el éxito". Esta declaración es profundamente reveladora porque, al igual que muchos de nosotros, Oprah experimentó el temor al fracaso de manera personal. Pero lo que la diferencia es su capacidad para reconfigurar ese miedo y convertirlo en un impulso positivo. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo que debía evitar a toda costa, lo vio como una oportunidad para aprender y mejorar. Esta mentalidad, lejos de rendirse, la llevó a continuar en su camino con más sabiduría, más fuerza y más claridad de propósito. El miedo al fracaso es una de las emociones más comunes que todos enfrentamos, y no hay nadie que esté exento de él. Sin embargo, lo que marca la diferencia no es la presencia del miedo, sino cómo elegimos responder a él. Cuando nos enfrentamos al fracaso, podemos verlo como un final, o podemos elegir verlo como una lección, como una oportunidad para crecer y acercarnos aún más a nuestras metas. En el caso de Oprah, sus fracasos no la definieron, sino que la impulsaron a seguir adelante, y cada lección aprendida la acercó más a la persona y la profesional exitosa que es hoy. El miedo al fracaso tiene el poder de paralizarnos, de hacernos dudar de nuestras capacidades y de cuestionar si realmente somos capaces de alcanzar lo que nos proponemos. Pero, como Oprah demuestra, el fracaso no es un indicativo de que no estamos hechos para el éxito, sino una oportunidad invaluable para aprender, adaptarnos y, lo más importante, seguir adelante. Cada vez que nos caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos con más conocimiento y más determinación. Y eso es lo que hace que nuestra historia sea única y poderosa. Lo que Oprah nos enseña es que el miedo nunca desaparecerá por completo, pero sí podemos aprender a caminar junto a él, enfrentarlo y utilizarlo a nuestro favor. En lugar de ser una barrera, el miedo al fracaso puede convertirse en un motor de cambio, una fuerza que nos empuja a ir más allá de nuestras propias limitaciones autoimpuestas. Cada vez que tomamos acción a pesar del miedo, cada vez que seguimos nuestros sueños a pesar de los fracasos, estamos cultivando un camino hacia el éxito y, lo más importante, hacia nuestro crecimiento personal y profesional. Así que, cuando enfrentes un reto o sientas que el miedo te está frenando, recuerda la historia de Oprah. Si ella hubiera dejado que el miedo al fracaso definiera su destino, el mundo no habría conocido la magnitud de su impacto. Los fracasos, aunque dolorosos, son parte del proceso, y lo que realmente importa es cómo decidimos levantarnos después de cada caída. Si te permites aprender de ellos, si te permites seguir adelante a pesar del miedo, estarás un paso más cerca de lograr tus sueños.
La superación del miedo no significa que dejes de sentirlo. De hecho, el miedo es una parte natural de nuestra experiencia humana, y todos lo experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Lo que realmente significa superar el miedo es aprender a coexistir con él, aceptarlo como una emoción legítima, pero no dejar que defina nuestras acciones ni nos impida avanzar. El miedo, aunque poderoso, no tiene el poder de detenerte si no se lo permites. Es más, cada vez que decides actuar a pesar del miedo, estás construyendo una fortaleza interior que te prepara para enfrentar los desafíos con mayor valentía en el futuro. El miedo, en su forma más pura, es una señal de que estamos entrando en territorio desconocido, en áreas donde no tenemos control total o certeza sobre el resultado. Esto es completamente natural, pero también es precisamente lo que hace que esas áreas sean las que nos brindan las mayores oportunidades de crecimiento. Lo que suele suceder es que, en lugar de abrazar lo desconocido, nuestra tendencia natural es evitarlo, refugiarnos en lo familiar, lo seguro. Sin embargo, las mayores oportunidades de la vida suelen estar al otro lado de la zona de confort, en esos lugares que nos asustan. Ahí es donde se encuentra el verdadero crecimiento, la verdadera transformación. Es importante entender que el miedo no es un enemigo a vencer, sino una señal de que estamos desafiando nuestras propias limitaciones y expandiendo nuestros horizontes. Al enfrentarlo y seguir adelante, aunque sintamos temor, estamos desafiando nuestras propias creencias limitantes. Estamos demostrando que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos. Es por eso que la verdadera superación del miedo no se trata de eliminarlo por completo, sino de decidir que, aunque el miedo esté presente, no será él quien decida el rumbo de nuestras vidas. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, estás eligiendo un camino que te lleva hacia algo más grande. Tal vez no sea el camino más fácil, ni el más directo, pero es el camino que te lleva hacia el crecimiento personal, hacia el descubrimiento de tu verdadero potencial. Y aunque el miedo siga presente, lo importante es que tú estás tomando el control de tu vida. Estás dando pasos firmes hacia el futuro que deseas. Eso es lo que realmente marca la diferencia. El valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Muchas veces, los momentos más decisivos de nuestra vida llegan cuando enfrentamos lo que más tememos. Al tomar acción en esos momentos, demostramos que somos más fuertes que cualquier emoción que nos limite. La vida está llena de oportunidades esperando ser aprovechadas, pero para ello, debemos atrevernos a dar el primer paso, aunque no tengamos todas las respuestas o la seguridad de que todo saldrá bien. Cada gran logro, cada avance importante, tiene en su base la capacidad de desafiar al miedo y de actuar a pesar de él. Tomemos el ejemplo de las personas que han logrado hazañas extraordinarias: científicos, artistas, empresarios, atletas. Todos ellos han enfrentado miedos y dudas a lo largo de su camino. Lo que los distingue es que, en lugar de dejarse paralizar por el miedo, decidieron seguir adelante y en ese proceso aprendieron, crecieron y alcanzaron grandes alturas. No es que no hayan tenido miedo, es que eligieron no dejarse dominar por él. La vida está llena de momentos en los que el miedo parece tener la última palabra. Pero esos momentos también son los que pueden definir tu futuro si decides actuar. Si permites que el miedo te detenga, te perderás de las experiencias más enriquecedoras y transformadoras que la vida tiene para ofrecer. Si, por el contrario, eliges caminar a pesar del miedo, te encontrarás a ti mismo descubriendo habilidades y capacidades que no sabías que poseías y alcanzando objetivos que parecían inalcanzables. Así que, la próxima vez que te enfrentes a algo que te cause miedo, no te preocupes por la presencia del miedo. El miedo es una señal de que estás a punto de hacer algo importante, de que estás a punto de crecer. Recuerda que el valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de avanzar a pesar de él. La vida está llena de oportunidades esperando a ser descubiertas, pero solo si te atreves a dar el paso hacia lo desconocido, hacia lo que temes,
hacia lo que crees que no puedes alcanzar. Cada paso que des te acercará más a la persona que estás destinado a ser y más cerca de tus sueños. El miedo es una emoción poderosa, pero no debe ser un obstáculo en tu vida. Cada vez que enfrentes el miedo, recuerda que tienes dentro de ti la fortaleza para superarlo. Al actuar a pesar del miedo, estarás construyendo un camino hacia el éxito que solo los valientes pueden recorrer. Si este mensaje llegó a tu corazón, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con quienes necesiten superar sus miedos. Juntos podemos aprender a enfrentar el miedo y alcanzar todo lo que nos proponemos. Y recuerda, no permitas que el miedo controle tu vida, porque tú eres más fuerte que cualquier temor. Nos vemos en el próximo video.